¿Quién no ha sufrido algún tipo de accidente, ya sea en casa, en el trabajo o en algún otro lugar en el que se encuentren? Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Yo soy su compañera Elizabeth Daniela Tupayachi Villafuerte y hoy mi grupo y yo les vamos a presentar el tema de primeros auxilios, tratamientos, quemaduras, heridas y fracturas. Los primeros auxilios es el término que se usa para describir el tratamiento inmediato que se le presta a la víctima de alguna lesión o enfermedad antes de que llegue la ayuda inmediata. Se debe saber qué hacer y no hacer en caso de un accidente. Debemos conocer las principales situaciones de emergencia y cómo actuar ante una de ellas. El propósito es evitar que su estado de salud se agrave, calmar su dolor y la angustia de la persona lesionada. En caso de que la persona esté muy grave, el propósito es evitar la muerte antes de que la ayuda médica llegue. Es importante atender urgente e inmediatamente a la persona hasta que llegue la ayuda especializada. Comencemos con mi compañero Leo, que le explicará el tema de las quemaduras. Quemaduras. ¿Qué son las quemaduras? Son los daños en el tejido de la piel producidos por el calor, la sobreexposición al sol u otro tipo de radiación, o el contacto con productos químicos o la electricidad. Las quemaduras pueden ser problemas médicos menores o constituir emergencias potenciales. Los síntomas varían de acuerdo al grado de lesiones de la piel. Los signos y síntomas de quemadura grave pueden tardar 1 o 2 días en desarrollarse. Quemaduras de primer grado. Es aquella quemadura leve que solo afecta la capa externa de la piel. La epidermis puede causar enrojecimiento y dolor. Quemaduras de segundo grado. Aquella quemadura que afecta tanto la epidermis como la dermis, que es la segunda capa de la piel. Puede causar hinchazón y hacer que la piel se vea roja, blanca o manchada. Posiblemente se formen ampollas y el dolor es intenso. Las quemaduras de segundo grado son profundas y pueden dejar cicatrices. Quemadura de tercer grado. Esta quemadura alcanza la capa grasa que se encuentra debajo de la piel. Las zonas quemadas pueden quedar de color negro, marrón o blanco. Es posible que la piel tenga una apariencia cariácea. Las quemaduras de tercer grado pueden destruir nervios, lo que ocasiona entumecimiento. Cuando debes consultar a un médico, se debe buscar aquella atención médica en los siguientes casos. Quemaduras que se abarquen en las manos, pies, cara, ingles, glúteos, una articulación principal o una área grande del cuerpo. Quemaduras profundas, es decir, quemaduras que afecten las capas de la piel o incluso tejidos más profundos. Quemaduras que hacen que la piel se vea áspera. Quemaduras provocadas por sustancias químicas o electricidad, cuando se halla la dificultad para respirar, o quemaduras en las vías respiratorias. Se debe llamar al médico si presenta los siguientes síntomas. Signos de infección como secreciones de la herida, aumento de dolor o enrojecimiento e inflamación. Una quemadura grande o ampolla grande o que no se cura en 2 semanas. Síntomas nuevos e inexplicables. Las causas. Las causas de unas quemaduras son las siguientes: el fuego, líquido caliente o vapor, metal caliente o vidrio, corrientes eléctricas, radiación como la proveniente de radiografías, luz solar y otras fuentes de radiación ultravioleta como una cama solar, sustancias químicas fuertes como ácidos, lejía, solventes de pintura o gasolina. Prevención. Para reducir el riesgo de sufrir quemaduras hogareñas comunes que también se pueden tomar unas en el trabajo o instituto. Nunca dejes de controlar los elementos que estás cocinando. Coloca las manijas de las ollas hacia la parte de atrás de la cocina. Mantén todos los líquidos calientes fuera del alcance de los niños y las mascotas. Controla la temperatura de los alimentos antes de servirlos a un niño. Si fumas, nunca lo hagas en cama. Ten un extinguidor de incendios en cada piso de tu casa. Cuando uses productos químicos, usa gafas de protección o ropa de protección. Para evitar quemaduras profundas, configura la temperatura del termostato del calentador de agua menos de 120 grados Fahrenheit o 49 grados centígrados. Prueba el agua para el baño antes de sumergir a un niño. Les pasaré con mi compañera Karina, que dará a tratar el tema de las fracturas. Fractura. Es una ruptura total o parcial de un hueso por diversas causas. Lo más común es que se deba a un accidente, una caída fuerte o una lesión deportiva. La fractura provoca un dolor intenso y, dependiendo de la gravedad, puede necesitar cirugía para recomponer el hueso. Tipos.
Existen distintas formas de clasificar las rupturas de los huesos. Dependiendo del tipo de daño, se clasifican de la siguiente manera. Fractura completa. El hueso se rompe en dos partes. Fractura en tallo verde. El hueso se rompe pero no se separa en dos partes. Fractura simple. El hueso se quiebra por una parte. Fractura comminuta. El hueso se quiebra en más de una parte o se astilla. Fractura abierta. El hueso sobresale o a través de la piel. Fractura cerrada. Hay rotura, pero no sobresale el hueso por la piel. También tenemos fracturas por estrés. Son las que se dan por ejercer presión de forma repetitiva en los huesos. Se pueden distinguir dos tipos. Fractura por debilidad, por haber algún tipo de deficiencia ósea que debilite los huesos. Fractura por fatiga, a causa de actividad exagerada y repetitiva. Son frecuentes en los deportistas o en aquellas personas que realizan actividades físicas. Los síntomas: deformación de la zona, hinchazón, hematoma o sangrado en la zona afectada, entumecimiento y hormigueo, movimiento limitado o incapacitado, fiebre, en algún caso que aparece hematoma o sobreinfección. Tratamiento. Es importante que la persona que ha sufrido una fractura realice la menor cantidad de movimiento posible, ya que puede causar más dolor o complicaciones. Se debe esperar a que lleguen profesionales médicos que sepan cómo actuar. En caso de que se trate de una fractura abierta, es necesario intervenir rápidamente para evitar que se infecte. Prevención. Mantener los huesos fuertes puede evitar una fractura. Para ello es importante realizar ejercicio de manera habitual, especialmente aquellos que apliquen saltar o correr. La dieta también es importante. Consumir calcio y vitamina D ayuda al desarrollo de los huesos y a su fortalecimiento. Gracias, le doy paso a mi compañera Evelyn. Heridas. Todos nos hemos hecho cortes o rozaduras que podemos tratar en nuestra casa. Pero ¿qué pasa con las heridas más graves, como las que requieren puntos o ingresar en un hospital? La mayoría de nosotros pensamos que las heridas ocurren a partir de accidentes, pero las incisiones quirúrgicas limpias también se consideran heridas. También son heridas los lugares del cuerpo por donde se introducen tubos o catéteres en el cuerpo. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y nos ayuda a protegernos de los gérmenes, bacterias, hongos y virus que viven sobre ella. Por lo tanto, cualquier cosa que rompa la piel es una herida, porque cuando se abre la piel existe el riesgo de que entren gérmenes en el cuerpo y causen infecciones. Clasificación de las heridas. Las heridas se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista o aspectos. A continuación veremos algunos de los más comunes. Según el objeto o el mecanismo causante, la herida puede ser cortante o incisa. Es ocasionada por un objeto cortante como un cuchillo o un vidrio. En este tipo de heridas, el sangrado suele ser abundante. Punzante. Es producida por un objeto punzante como un clavo. La gravedad de la herida depende de la profundidad y de si daña nervios o vasos sanguíneos. Contusa. Es ocasionada por el impacto de un objeto como una piedra o un martillo. En estas heridas, los bordes son irregulares y suelen presentar un hematoma. Por desgarro. Es producida por un objeto con dientes en su parte cortante, como una motosierra. Por raspadura. Producidas por un objeto con diente o palas, como una trituradora de comida o por el asfalto. Cuando la piel se arrastra por él en un accidente de tráfico, según la profundidad, la herida puede ser superficial, profunda, penetrante y perforante. Superficial, cuando solo atraviesa la piel. Profunda, cuando la herida atraviesa el tejido subcutáneo. Y penetrante, cuando penetra una cavidad, como puede ser la boca, el abdomen y entre otras cosas. Perforante, cuando atraviesa el cuerpo. Según la cicatrización, la herida puede ser aguda o crónica. Aguda es aquella que el organismo es capaz de cerrar o sanar en el tiempo esperado. La cicatrización se producirá sin infección y en un periodo que suele oscilar entre los 7 y 14 días. Crónica
es aquella que el organismo no puede cerrar o sanar en el tiempo esperado, ya que la herida suele ser más profunda y la zona suele estar más inflamada. El proceso de reparación y cicatrización es desordenado y se alarga en el tiempo. ¿Cómo tratar las heridas? Por norma general y como primeros cuidados, las heridas deben limpiarse con agua y jabón neutro, de dentro de la herida hacia afuera, y sacarlas cuidadosamente. También es aconsejable aplicar un ungüento antibacteriano y un vendaje limpio que no se pegue a la herida para prevenir infecciones. Cuanto más profunda, más grande o más sucia sea una herida, más cuidados necesitará. Por eso, equipos de médicos y de enfermeros especialmente formados y con experiencias en el cuidado de las heridas trabajan conjuntamente para supervisar y tratar las heridas graves. Muchas gracias. Ahora les pasaré con mi compañero Tony Massa, que les hablará sobre el atragantamiento. El atragantamiento. El atragantamiento es la obstrucción generalmente accidental, pero en ocasiones crónicas, de las vías respiratorias, normalmente al fallar el paso de los alimentos mal masticados y que pueden llegar a provocar la asfixia de las personas e incluso la muerte si no se actúa con rapidez. La prevención y la adecuación contra el atragantamiento. El atragantamiento suele suceder por tragar bocados demasiados grandes o demasiados abundantes que han sido mal masticados. Entonces, como prevención se debe partir trozos de comida de tamaños moderados y para masticarlos completamente, sin tragarlos antes. Además, los alimentos se debe acompañar con líquidos. Los alimentos que producen los atragantamientos más complicados son aquellas cuya forma se adapta a la forma de la laringe o de la tráquea. Prevención de grupos de riesgo. En este grupo de riesgo se encuentran los ancianos, niños pequeños, discapacitados físicos o mentales, personas bajo los efectos del alcohol o de las drogas, personas que han tomado medicamento que reducen demasiado la capacidad de salivar, enfermos que padecen de dificultades para tragar, suicidas, epilépticos, autistas, gente con diferentes problemas que llevan a ingerir objetos no comestibles. Todas estas personas requieren una mayor precaución para alimentarse o para ser alimentados. Los primeros auxilios generales. Las palmadas. Las palmadas son maniobras que comienzan por encorvar mucho el cuerpo de la víctima hacia adelante, todo lo posible, intentando que su cabeza quede debajo del nivel de su tórax. Así se evita el riesgo de que las palmadas puedan hundir el objeto más profundo en su garganta. Eso no tiene que suceder, pero es posible. Comprensión abdominal o maniobra de Heimlich. En esta maniobra, el rescatador se sitúa en la parte detrás de la víctima y la rodea con sus brazos. A continuación, cierra su mano hábil y la envuelve con la otra mano y presiona súbitamente con ambas hacia adentro, arriba del vientre de la víctima, en la zona que queda entre el pecho y el ombligo. La presión no se dirige directamente contra las costillas para evitar accidentes y romperlas. La primera compresión no es suficiente para solucionar el tratamiento, se puede repetir varias veces. Invitamos a nuestra compañera Daniela para que dé sus conclusiones finales. Gracias. Con esta exposición llegamos a la conclusión de que los primeros auxilios son muy complejos y no cualquiera está capacitado para aplicarlos, pero sería muy importante ampliar el conocimiento dentro del marco educativo y aplicarlos a nivel de formación profesional de los educadores. Muchas gracias con todos, gracias profesora, eso es todo.